esta serpiente, óigame bien, si hubiese sido una serpiente común y corriente, ¿cuántos aquí cuando la vemos no nos subimos en una silla? Y aquí no se ve que cuando Eva vio a la serpiente se subió en una silla. Esta persona estaba ahí hablando, era una persona que de alguna manera se relacionó. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era la madre de todos los seres vivientes. Y Jehová hizo al hombre, a su mujer, túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de la que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. El árbol de la vida es Cristo. Esta es la escritura de Génesis capítulo 3. Déjeme darle algunos comentarios para entender algunas cosas que nos van a dar una idea de qué fue lo que Cristo hizo en esta conmemoración de la Pascua. La primera cosa que quiero que ustedes vean es la serpiente. ¿Quién es la serpiente? ¿Qué es lo que representa la serpiente? En la escritura, y usted lo va a ver aquí en este texto, está en inglés, pero si usted sigue los símbolos, se va a dar cuenta de lo que estamos hablando. La serpiente es esta palabra que está acá, que voy a subrayar, Ve-ha-na-hash en hebreo. El primer símbolo es la letra I, la serpiente. El segundo símbolo es la palabra la. Es un artículo definitivo. Eso quiere decir que esto se está refiriendo a una persona o ser específico. Si no tuviese esa segunda letra, que es la letra Hei en hebreo, si no la tuviese, entonces diría y serpiente, que podría ser cualquier tipo de serpiente. Pero el caso de que esto está específicamente señalando, esto se está refiriendo a un ser específico que no está en ningún otro lado. Entonces viene lo que es el verdadero o la verdadera raíz del nombre. Nahash, que son los últimos tres símbolos, tres consonantes. La primera consonante del nombre serpiente, que es el tercer símbolo desde su derecha hacia la izquierda, es la foto de una semilla, de una simiente. Parece un espermatozoide en la foto original. Es como una culebrilla que se mueve. Ese símbolo se refiere a una semilla que se planta. Este ser vino a plantar algo. El cuarto símbolo, desde su punto de vista, el símbolo es el símbolo de una pared, de un muro, de una cosa que divide. Este ser vino a dividir, vino a separar, vino a poner algo de un lado a otro. Y el último símbolo de la palabra serpiente representa caos. Satanás, entonces, viene a sembrar en el ser humano, viene a sembrar división, viene a separarlo y a entrarlo en el camino del caos. Esta serpiente es un ser que hace algo diferente y cambia el estado de pensar, de sentir, de actuar de las personas. En este caso, eso era lo que le iba a aparecer o a pasar a Adán y Eva si escuchaban a este ser. Otro aspecto de esta situación de la serpiente es esta palabra que está aquí, que la Biblia dice, en el español dice, pero la serpiente, este ser específico. No había nadie como él. Este ser específico tiene como objetivo separarte de Dios y envolverte en el mundo del caos, no del orden. La otra cosa que dice que este ser que te mete en el caos es astuto
Y esa palabra es la palabra Arum. Volvamos al mismo principio. Usted lo va a leer desde su derecha a su izquierda. Y el primer símbolo de esa palabra hebrea es el símbolo de un ojo. Habla de visión. Este ser astuto tiene una visión, tiene un propósito. Vio algo, dijo, eso es lo que yo quiero. Y está empecinado en lograrlo. El segundo símbolo es el símbolo de una cabeza, la letra Resh. Por eso en Génesis 3:15 dice, él te herirá en la cabeza. Es decir, Satanás viene con el propósito de ser el líder de tu vida. Él viene con el propósito de ser el líder del caos en tu vida. Él tiene visión. Esta serpiente, óigame bien, si hubiese sido una serpiente común y corriente, ¿cuántos aquí cuando la vemos no nos subimos en una silla? Y aquí no se ve que cuando Eva vio a la serpiente se subió en una silla. Esta persona estaba ahí hablando, era una persona que de alguna manera se relacionó. Arum significa alguien que tiene visión, sabe cómo acercarse a tu vida, de tal manera que tú no te das cuenta que es el diablo. Porque si ves que tiene los cachitos, no te vas a juntar con él. Hemos pintado a un diablo mentiroso, eso no existe. El diablo no tiene cachos ni rabos. ¿Quién va a aparecerse a tener una conversación? Eva estaba teniendo una conversación con un ser que estaba tan normal tener la conversación que en verdad la conversación fue A, B, C hasta la Z. Fue una conversación completa. Eva no corrió, entonces este ser se acercó de una manera que no asustó a la mujer. Tiene visión, sabe lo que hace. Quiere ser líder, es un líder, tiene carisma, tanto carisma que Eva, la esposa de Adán, se puso a hablar con otro hombre en vez de estar hablando con su hombre. Cuando hablo de hombre no me refiero al ser físico, sino a la voz que estaba escuchando Eva. La última palabra de esta palabra arum, astuto, es la palabra de un gancho, es la imagen de un gancho. El diablo viene con una visión, se presenta bien y te das cuenta hasta que te engancha y después de ahí ya no te suelta nadie. A menos que Dios con otro gancho que vamos a ver te jale de ahí. Ese gancho es la cruz. Ahora, yo quiero que usted vaya conmigo, aquí mismo en la pantalla, al último versículo de Génesis 2. En Génesis 3:1 vemos la palabra Arum. Y esa misma palabra es la palabra de Génesis 2:25. Esta misma palabra que se traduce desnudo de Adán y Eva. Note los mismos símbolos. La única diferencia con esta palabra es que al final, los tres últimos símbolos es el plural. Como eran dos, Adán y Eva estaban desnudos, entonces no se dice Arum, de la serpiente se dice, note en Génesis 3:1, la palabra es Arum, porque es solamente un ser, y aquí no se traduce desnudo. ¿Por qué esta misma palabra en Génesis 2:25 no se traduce astuto, sino que se traduce desnudo? Las últimas tres consonantes simplemente hacen la palabra Arum plural, porque está hablando de dos. Sin embargo, el Espíritu Santo movió a los autores a usar la misma palabra para describirnos algo más profundo. ¿Por qué se habla de que estaban desnudos de Adán y Eva? ¿Y por qué se dice que la serpiente era astuta en vez de decir desnudo? Y esto es lo que quiero que ustedes entiendan. El diablo, la serpiente, estaba Arum, estaba desnuda. Pero estar desnudo es una revelación de lo que te viste. Vamos a hablar de manera figurada. Si usted está viendo a Adán y Eva y estaban desnudos, quiere decir que se veía algo. Lo que se veía en la serpiente era el engaño, la brujería. Esta palabra serpiente en el tiempo de Moisés, que es el autor de Génesis, esta escritura, la serpiente para los egipcios, que Moisés se crió en Egipto, era un símbolo de miedo, de terror y de peligro. Para los babilonios, sin embargo, la serpiente era el símbolo de la sabiduría, que explica el por qué
la mujer vio que cuando le habló la serpiente, el árbol era bueno para alcanzar sabiduría. La serpiente, en este caso, estaba desnuda, pero se disfrazó de una astucia que impidió que Eva se diera cuenta que esa astucia, detrás de esa astucia, había peligro, había brujería. La palabra semítica antigua para la palabra serpiente habla de adivinación. El diablo es el autor de la brujería, del ocultismo. Todo lo que es manipulación, todo lo que te manipula, hasta cuando la iglesia manipula es brujería. Si está manipulando la gente en los bolsillos, específicamente con las ofrendas y los diezmos, todo lo que es manipulación es brujería. Y el diablo estaba Arum, como Adán y Eva, estaba desnudo, pero lo que se veía era algo diferente. Se vistió como ángel de luz. Ni siquiera se dio cuenta Eva del mal al que ella se estaba a punto de meter, ella y su esposo. Es el engaño. Eva y Adán estaban arumín en plural, porque eran dos, estaban desnudos, pero ¿de qué estaban vestidos ellos? La clave nos la da el verso, porque dice que estaban desnudos y no se avergonzaban, que es lo que trae la vergüenza. En otras palabras, el autor nos está anunciando, don Ramón, que cuando Eva y Adán cayesen, iban a recibir los efectos de la vergüenza, iban a caer bajo una brujería del diablo, iban a ser manipulados, iban a ser enganchados por la serpiente, y a partir de ahí iban a cargar con las consecuencias mentales, emocionales, espirituales de tener vergüenza. Iban a estar embrujados, iban a estar avergonzados. El autor nos dice, estaban desnudos y no se avergonzaban. Atención, en Génesis 3 van a estar vestidos y llenos de vergüenza. Y además de eso, iban a estar embrujados por el diablo. ¿Saben lo que dice Efesios capítulo 2 sobre esto, este poder de Satanás? Y él os dio vida, hablando de Cristo, a vosotros, cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, los mismos que los demás. Hasta que venimos a Cristo, óigame bien, todas las personas que no tienen a Cristo en sus vidas están bajo el poder del diablo, de la brujería de Satanás, que lo que hace es cuestionar la palabra de Dios. Dijo, ¿Dios en verdad dijo? Eso es. Cuando alguien cuestiona lo que Dios dice, si Dios dice en su palabra una cosa y alguien dice, no lo creo, eso es una mentira del diablo, porque la palabra de Dios siempre es verdad. Aunque no lo veamos, lo que la palabra de Dios dice es siempre verdad. ¿De qué estaban vestidos Adán y Eva? Que estaban desnudos. ¿Qué era lo que estaba expuesto? Esta palabra arumín, entonces, lo que quiere decir, hermanos, es que estaban expuestos. Se veía. Si no hay vergüenza, Adán y Eva estaban libres de conflictos, ausentes al miedo, en comunión espiritual, estaban en salud, tenían vivencia natural, estaban en armonía con su entorno, vivían en abundancia y tenían equilibrio. Todo esto, la falta de la vergüenza, nos da resultados. Cuando caemos en el pecado, entramos en bushá, que es la palabra para vergüenza. Quiere decir que entras en un estado de pensar, de vivir, de sentir, que estás enganchado en una cosa que te consume por dentro. Estás viviendo, pero el diablo te está consumiendo. ¿De qué? Engaño y manipulación, confusión mental y dudas, relaciones interpersonales que se dañan, separación de Dios, desorden en las relaciones, presencia de vergüenza y miedo, temor y ansiedad, culpa y autoacusación. Es personas que se sienten, es mi culpa, que yo hice mal, ¿por qué está pasando esto? ¿Dónde yo cometí el error? Y todo esto se traduce, señoras y señores, en dolor físico. Hay dolores que son emocionales, que son tan fuertes que se sienten en el cuerpo.
y hasta te pueden enfermar. El dolor físico, la enfermedad, trabajo penoso, la fatiga. Antes de la caída de Adán y Eva, había salud completa y entereza. El diablo vino a enganchar al mundo, en separarse de Dios, y a partir de ahí, óigame bien, antes de Génesis 12, y con esto concluyo, antes de Génesis 12, que es la historia de Abraham, en 11 capítulos nada más, y descuente a esos 11 capítulos los primeros 12, Génesis, porque Génesis 1 y 2 todo estaba bien. A partir del capítulo 3 y al 11, ¿cuántos capítulos hay? Estamos hablando de 12 menos 3, 9 capítulos. En 9 capítulos, la palabra de Dios dice que en una sola generación, el primer hijo de la primera pareja mató a su hermano. En una sola generación fue tanto el poder del diablo sobre la vida de esta pareja, el poder de Satanás que llegó sobre ellos, que en el primer hijo la creación se fue del bien al mal, de la A a la Z, a lo máximo que es homicidio de un hermano contra su otro hermano. Esto causa lo que Cristo viene a resolver: el origen de la separación de Dios, el origen de la emoción del temor, que es el primer temor que el bebé siente en el vientre de su madre cuando algo no está bien en su exterior. Y ese temor es la puerta a todas las maldiciones generacionales. Cuando el temor llega, porque ¿qué fue lo que sintió Adán y Eva? Dice Adán, y tuve miedo. Ya la puerta para el diablo estaba abierta ahí. Estaban avergonzados y tenían miedo, pero el temor es la emoción primordial. Si la mamá siente temor de las finanzas, de cualquier cosa, ese bebé recibe ese temor también. Y por ahí comienza a meterse el enemigo en la vida desde la concepción. ¿Sabes lo que es eso? Increíble. El pecado de Adán y Eva fue tan fuerte que el apóstol Juan lo llama el pecado del mundo. Porque en Adán y Eva estábamos cada uno de nosotros. Ellos son nuestros antecedentes primordiales. Lo que ellos sufrieron fue garantizado que lo íbamos a sufrir nosotros. Por eso en nuestras vidas hay temor. ¿Cuántos han sentido temor y miedo? Todos nosotros. ¿Cuántos hemos sentido vergüenza? ¿Cuántos hemos sentido ansiedad? El origen de la emoción del temor, el origen del traslado de culpa, el origen de la guerra espiritual, el origen de los dolores de parto, el origen del pecado, el origen del trabajo de fatiga, el origen de la enfermedad, el origen del dolor. El hombre, don Ramón, ahora iba a trabajar y sentir dolor. La mujer iba a salir embarazada y sentir dolor. El origen de la pobreza, porque al sacarlos del jardín perdieron el oro. Ahora iba a trabajar y no iba a tener el oro que tenía en el jardín. El origen de la enfermedad viene ahí, porque si vas a tener dolor, por ende la enfermedad suple. Génesis 3 nos muestra el origen de todas las cosas malas que el mundo sufre hoy. El pecado del mundo, eso se llama el pecado original. Entonces, tú y yo no somos pecadores porque cometemos actos de pecado, sino que cometemos actos de pecado porque ya somos pecadores en Adán. El apóstol Pablo describe esto porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No nuestras acciones, sino que porque Adán y Eva fueron destituidos de esa gloria. Cada uno de nosotros nacemos destituidos de esa gloria. Y por eso la única manera de volver al Edén es a través de Cristo. Cristo entonces en la cruz, y vamos a hablar de esto en la próxima reunión, asume toda la profundidad mental, emocional, física, espiritual que Adán y Eva experimentan con este miedo y vergüenza primero, que fue la puerta de todo el mal. Escúcheme bien, la vergüenza y el miedo, que la brujería del diablo, el gancho que le metió a Eva, porque a ella le engañó y entonces le dio al esposo, es la puerta que abre el camino a todas las cosas malas del mundo, incluyendo cosas mentales, físicas, emocionales y cosas que se pueden manifestar. Satanás es llamado por Jesús homicida desde el principio.
Vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque él es un homicida desde el principio. No fue Caín, fue Satanás que lo hizo imitar ese tipo de cosas. Para el capítulo 6 de Génesis, leamos esta escritura y voy a orar por ustedes. En Génesis capítulo 6, note lo que esta acción de Adán y Eva llegó a ser en solamente un asunto de tres capítulos. En Génesis 6, en el versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Si usted quiere saber cuál es la voluntad de Dios, lea Génesis 1 y 2. Esa es la voluntad de Dios y se repite a través de toda la Biblia. Cristo vino a restaurar eso. Y la única manera de entrar en esa bendición es en Cristo Jesús. Si usted no ha hecho a Cristo su único y suficiente Salvador, si usted no ha hecho la confesión de fe, no que crea porque está mental, sino ha confesado, haga esta oración conmigo. Señor Jesús, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que tú eres el segundo Adán, el Salvador del mundo. Sácame del dominio, de la brujería, del engaño, de la manipulación, del gancho de Satanás, el príncipe de este mundo. Quita de mí el dolor, la vergüenza, el miedo, esos sentimientos primordiales que abrieron las puertas a los males, los dolores que han entrado en mi vida, incluyendo la enfermedad. Yo me arrepiento y confieso mis pecados de la separación de mi persona de ti. Creo que tú eres el Hijo de Dios, que viniste del vientre de María y naciste por obra del Espíritu Santo, que tú eres Dios mismo hecho carne caminando en esta tierra. Dios 100%, hombre 100%, que en la cruz derramaste tu sangre por mí, que tú moriste por mis pecados, que yo traigo a tus pies. Y me laves con tu sangre preciosa, que moriste, fuiste sepultado, que al tercer día resucitaste y estás sentado a la diestra de Dios y vienes otra vez para rescatarme de la influencia de la muerte y de esta vida pagana y sucia, llena de pecado. Perdóname, escribe mi nombre en el libro de la vida. Te recibo como mi único y suficiente Salvador, en el nombre de Jesús. Amén. Quizás alguien está escuchando y dice, bueno, yo hice la confesión de fe, pero mi vida está fría en las cosas de Dios. Yo no leo la Biblia, no estoy orando, no tengo deseos de buscar a Dios y me siento caído, caída. Haga esta oración conmigo. Padre, yo regreso porque tu palabra dice, pero si pecáis, la sangre de Jesucristo, el justo, nos limpia de todo pecado. Yo confieso que te he abandonado, te he dejado, me he sentido deprimido, deprimida, me he sentido alejado de ti. Regreso a ti, Señor Jesús, porque tú eres el único camino al árbol de la vida. Eres el árbol de la vida. Lléname otra vez con tu Espíritu Santo y ayúdame a volver a estar avivado en tus caminos. Si alguien está sufriendo de alguna enfermedad, por la palabra de Jesús, que dice que por sus llagas fuiste curado, yo declaro libertad mental, sanidad emocional y declaro sanidad física en el nombre de Jesús, para quien no hay nada imposible. Si alguien tiene problemas de finanzas, en la palabra de la cruz yo declaro que hay bendición para ti, porque los planes de Dios son buenos y abundantes. Al regresar a Cristo, la palabra de Dios dice que en esta vida, aun si te persiguen, hay bendición para tu vida. Yo declaro protección económica sobre tu casa en el nombre de Jesús. Los que tienen familiares fuera que están en situaciones diferentes, en el nombre de Jesús enviamos la palabra de fe, que tus ángeles los acompañen, Dios, y que ellos también puedan estar en tu presencia, recibiendo tu palabra, tu gozo y el gozo de la salvación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice... Amén, amén, amén. Vamos a continuar en la próxima reunión. Déjenme bendecirlos y enviarlos con esta palabra, diciendo: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.
en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vayan con Dios esta semana. Recuerden orar, leer la Biblia, conmemorar la Pascua y estar en la presencia del Señor. Nos vemos la próxima vez. Bendiciones.